Hola nuevamente, estamos con ustedes. Me da mucho gusto saludarlas. Y lo que hoy les quiero compartir son las reglas de la cadena de amor. Hoy vamos a ver la primer regla de la cadena de amor. En el video anterior estuvimos viendo qué es la cadena de amor. Te invito, si es la primera vez que te estás conectando, entres a mi canal, Pachilugar si es Coto, y escuches el primero, donde te explico qué es la cadena de amor. Vamos a iniciar con una oración. Ven, Espíritu Santo, mándanos toda tu luz, mándanos todo tu fuego. Danos sabiduría, inteligencia. Ayúdanos a que nuestra voluntad se fortalezca para que lo que hoy Jesús nos quiere decir a través de Conchita, lo hagamos vida. Queremos responder a tu llamado a la santidad, a transformarnos en ti, a que el Padre te vea a ti en nosotros, hacer ese proyecto que tú pensaste. María, Madre nuestra, que fuiste la primer discípula de Jesús y que con Él viviste la cadena de amor. Acompáñanos, cúbrenos con tu manto y bendícenos. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y toda la vida espiritual consiste en descubrir cómo me pensó Dios desde toda la eternidad, para ir quitando lo que no es imagen de Dios, lo que me sobra a ese proyecto de Dios en mí. Y nuestro trabajo es esculpir en nosotros a Cristo, ir quitando lo que le sobra, lo que se nos ha ido pegando, adhiriendo durante nuestra vida, desde nuestra gestación, lo que hemos traído de herencia generacional, que no es el proyecto que Dios pensó para nosotros. Como un escultor que tiene una pieza de mármol y primero le va quitando pedazos grandes, pero poco a poco le va dando forma. Así nosotros primero tenemos que ir quitando lo burdo, el pecado mortal, pero poco a poco vamos combatiendo los pecados veniales, vamos trabajando en quitar vicios e implantando virtudes. La santidad consiste en ser tal como Dios me hizo, como Él me pensó, pero yo soy libre de elegir si quiero ser esa imagen, ese proyecto de Dios para mí o no. Soy libre, yo decido. Las 14 reglas de la cadena de amor son herramientas que Jesús le dio a Conchita y en ella te las dio a ti y a mí para ir esculpiendo a Cristo en todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu, para poder llegar a ser lo que Él me pensó desde toda la eternidad, para hacer su imagen, su proyecto, porque soy única y irrepetible. Tengo que meditar y contemplar la vida de Jesús para poder irlo esculpiendo en mí. Jesús se me presenta en el ejercicio de la cadena de amor como un modelo a seguir. Conchita y toda su familia espiritual vivimos una única cadena, que es la de Jesús, que inició en la encarnación para comprar gracias para todos los hombres. Jesús le dice a Conchita: yo, desde que encarné en el seno purísimo de María, compraba gracias. Y quiero que tú
transformada en mí, es decir, viviendo de mi vida, no hagas ya otra cosa. Debes olvidarte de ti, arrojada a mis brazos, y de día y de noche ofrecerlo todo por la salvación y perfección de las almas. ¿Quién comenzó la cadena de amor? Fue Jesús. Le dice, yo desde que encarné en el seno purísimo de María. ¿Y para qué es esa cadena de amor? ¿Para qué la vivencia? Para comprar gracias. ¿Qué es lo que le pide a Conchita? Que ella también haga lo mismo. ¿Y cómo va a hacer lo mismo? Transformada en Jesús, porque le dice, viviendo de mi vida, viviendo de su vida de virtudes. Olvídate de ti. Jesús se presenta como modelo en ese ejercicio de la cadena de amor, y también en Conchita nos da un ejemplo vivo, cotidiano, para hacer vida ese sacrificio de Jesús. Y le explica cómo puede hacer esa cadena de amor. Le dice, mira, vas a hacer una cadena. Cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndola con esa intención. Quiero que no se corte hasta tu muerte, y este será tu examen particular. Las horas ofrecidas a Jesús son los eslabones de oro, y cada una de las reglas de la cadena de amor son actitudes y virtudes que vivió Jesús. Y eso es lo que le pide a Conchita y a sus hijos espirituales. Y para poder hacer esta obra de arte, para lograr esto, hay que estar constantemente viendo el modelo, volteando a Jesús, que es nuestro modelo. Vamos a ir viendo cada una de las reglas para irnos familiarizando con ellas y poderlas vivir conscientemente, practicando las virtudes necesarias de cada una de las reglas de la cadena de amor. Las vamos a estudiar desde 3 propuestas que nos comparte el padre Alejandro Reyes, el padre Antonio Curi, el padre Luis Alberto Tirado y el padre Carlos Francisco Vera, el padre Luis Ruiz, todos misioneros del Espíritu Santo, y Monseñor Luis María Martínez, el último director espiritual de Conchita. Las 14 reglas de la cadena de amor son el antídoto contra los males del mundo, contra el ego. Desmantelan mi coraza de egoísmo. Son el cimiento de la vida espiritual. Son las posibilidades de ser lo que Dios me pensó desde toda la eternidad. Me desprenden de todo lo que me impide ser más de Jesús, para transformarme en Él, para dejarme reconstruir por el Espíritu Santo, trasplantándome su corazón y así tener una actitud ante la vida y como consecuencia o fruto que me lleve a esa transformación en Cristo, sacerdote y víctima. Son las virtudes de Cristo vividas en clave de ofrenda. Esas son las 14 reglas de la cadena de amor. Las virtudes no se adquieren por voluntad propia, sino por la contemplación, primeramente de aquel que las posee en plenitud, Cristo Jesús, pues son fruto que regala el Espíritu Santo
a los seguidores de Jesús. Pero hay que tener en cuenta que su ejercicio también depende de nuestro esfuerzo y compromiso. Pero en primer lugar es trabajo del Espíritu Santo. A nosotros nos toca escucharlo para poder corresponder. Como les dije antes, somos libres de elegir si quiero vivirlas o no quiero vivirlas, si me quiero transformar en Cristo, si quiero que el Espíritu Santo y Jesús trasplanten el corazón de Jesús en mí. Para poder vivir cada una de las 14 reglas, se tiene que practicar muchas virtudes por amor a Dios. Y es por eso que nuestro Señor le dijo a Conchita que las virtudes que se practiquen son piedras preciosas que adornan esas horas, el kairos de Dios, el tiempo dedicado a Dios, como vimos en el video anterior. No es el tiempo cronológico de reloj, sino el tiempo para Dios. Ese es el kairos. Ese tiempo vivido para Dios, ofrecidas a Jesús y junto con Jesús al Padre, eso es lo que se vuelven de oro. Pero para poderlas vivir solo con la práctica de virtudes que corresponden a cada cadena, imitando las virtudes de Jesús por amor a Dios, al impulso del Espíritu Santo se pueden vivir. El padre Antonio Curí Breña, misionero del Espíritu Santo, nos propone un esquema y las divide en actitudes, mediaciones y consecuencias. Él dice que las actitudes de vida que tenemos que conseguir para que Jesús sea todo en mi vida. Actitud son esas capacidades que vamos adquiriendo para enfrentar la vida, pero desde los ojos de Jesús. Y esto requiere un esfuerzo personal. O sea, es la parte ascética de la vivencia de la cadena de amor. Y dice que mediaciones son las herramientas que necesitamos para poder lograr que esas actitudes de vida nos lleven a vivir en Cristo, que es lo que pretende la cadena de amor. Y entonces, con esas herramientas que vivimos, tenemos unas actitudes de vida, vivimos unas consecuencias o frutos que son el resultado, ese fruto de santidad, por el esfuerzo de llegar a tener esas actitudes con la ayuda de esas herramientas. Y es la parte mística de la cadena de amor. Este es el esquema. Aquí están las 14 reglas. Él dice que la regla 1, humildad y sacrificio, la regla 2, pureza, la regla 7, vacío de corazón, solo yo, la 9, presencia de Dios, y la 13 son correspondencia, son las actitudes de vida que debemos de tener. Y para poder lograr eso, necesitamos las herramientas o mediaciones. Yo necesito la oración, ser un alma de oración para poder ser humilde y sacrificado. Sin la oración no puedo. Necesito pobreza, desprendimiento para poder vivir la humildad, el sacrificio, la pureza, el vacío de corazón, la presencia de Dios, la correspondencia. Necesito imitar a María, esa es mi herramienta de obediencia para poder vivir la 1, la 2, la 7, la 9, la 13. Necesito que todo lo que haga sea recto y santo para vivir las actitudes. Y necesito amar la cruz para poder vivir la humildad, el sacrificio, la pureza, todas. Y entonces, como fruto de santidad, al ser yo humilde, al ser
pura, al estar vacío el corazón, a vivir en la presencia de Dios, a tener una correspondencia pronta, pues voy a vivir con ocultamiento y modestia, que ese es el fruto de santidad. Me voy a olvidar de mí, voy a vivir la perfección del amor, voy a vivir en Dios. Esos son los frutos. Así nos dice el padre Curi. Y el padre Alejandro Reyes nos dice que el cimiento de la vida espiritual, de ese edificio, es la vivencia de la 1, la 2 y la 3. Que la cirugía reconstructiva, porque él dice que hay que quitar todo lo que nos sobra, reconstruirnos, sacarnos el corazón de piedra, y esas son la vivencia de la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Para trasplantar el corazón de Jesús en mí, que son la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13, para llegar a la santidad, que es la transformación en Cristo, que es la 14. Y el padre Luis Alberto Tirado nos dice que la 1, la 2 y la 3 son esa posibilidad de llegar a ser ese proyecto de Dios, esa imagen y semejanza, lo que Dios me pensó desde toda la eternidad. Y para eso yo necesito recentrarme en Cristo y desprenderme. Él dice que de la 4 a la 9 son los diferentes desprendimientos que tenemos que vivir para tener unas actitudes de vida, que son de la 10 a la 13, y llegar a la santidad, a la transformación en Cristo, que es la santidad, es la santidad, la transformación en Cristo, llegar a ser esa imagen y semejanza, ese proyecto que Dios me pensó desde toda la eternidad. Llegar a ser lo que se complazca el Padre en verme reflejada en su Hijo Jesús, en ese proyecto que pensó a la manera mía, no a la manera de Conchita. Y el padre Carlos Francisco Vera nos presenta la cadena de amor desde la vivencia de Jesús y nos invita a contemplarlo, a meditar en sus virtudes, para que esas virtudes que Jesús le explica a Conchita en el tratado de las virtudes y de los vicios que le dictó. Vamos a ir viendo con esos nuevos lentes. Vamos a ir viendo cada una de las reglas con unos lentes nuevos, con estas nuevas visiones. Es quitarnos nuestra manera de ver y de pensar para ponernos los lentes de Jesús en la visión de los padres. La primera regla, el enunciado dice: las personas que practiquen la cadena de amor deben estar muy aventajadas en las virtudes, sobre todo en la humildad y el sacrificio. La humildad y el sacrificio son el cimiento de la vida espiritual. Siempre van juntas, porque no puede haber humildad sin sacrificio y no puede haber sacrificio sin humildad, porque son las que combaten las dos grandes vertientes de los vicios, la soberbia y la sensualidad. La humildad combate la soberbia y el sacrificio combate la sensualidad. De esos dos vicios se desprenden todos. Como lo que tenemos que hacer es ir esculpiendo la imagen de Cristo, tenemos que voltear a ver cómo vivió la humildad nuestro modelo. El antídoto a ese veneno
es solo la contemplación de ese corazón manso y humilde. Jesús, el que entregó todo por todos. No se ahorró el sacrificio ni físico ni moral. La humildad desmantela nuestra coraza de egoísmo. La humildad que vivió el Hijo del Hombre es como un desarmador que desbarata nuestra coraza de soberbia, de orgullo, de vanagloria, la pretensión, la pedantería, la presunción, la susceptibilidad, la vanidad. ¿Cuántas actitudes de esas hay en el mundo? ¿Y cuántas tenemos nosotros anidando en nuestro corazón? Por eso tenemos que ir cortando como el escultor, rompiendo toda esa coraza, eso que nos sobra, que nos está haciendo que nos reflejemos la imagen de Jesús en nosotros. Para lograr desmantelar esa coraza de soberbia, tengo que usar las herramientas o medios necesarios. La humildad es la verdad, es la base de la vida espiritual. Es la condición de posibilidad de ser verdadero. Solo la humildad me hace ser veraz, de andar en la verdad. Si tú no reconoces tu verdad, bueno, más bien, si tú no reconoces la verdad que es Jesús en ti, y tú no reconoces quién eres, tus limitaciones, cuáles son tus talentos, esos que el Señor te ha dado para que los pongas al servicio de los demás. Si no ves la verdad de Cristo en ti, desde ahí tienes que ir trabajando la humildad. Porque la humildad es la tierra, no abajo de la tierra, como las avestruces que esconden la cabeza debajo de la tierra. Que dices, ay no, yo no puedo, ay no, yo no quiero aparecer, ay no, yo no sirvo, que no me vean. No quiero que piensen que soy el centro, escondo mis talentos. Esa no es la verdad. La verdad es que yo tengo estos talentos. Perfecto, los reconozco. La verdad también es que soy neurótico y lo reconozco. La verdad es que a veces falto a la caridad y lo reconozco. Reconozco la verdad que yo soy, lo bueno y lo malo. Por eso es una actitud ante la vida, la que debo de tener con esa verdad. Ir por el mundo hablando y viendo la verdad. Es muy importante la verdad con B mayúscula, que es Jesús. Lo que Cristo ve en ti, el proyecto que tiene de ti Dios. La verdad es que tienes un nombre y un apellido, que tienes un sexo, que tienes una madre y un padre con ciertas dinámicas que te han condicionado. Esa es la verdad. La verdad es que tienes ciertas características, que tienes cierta personalidad. La verdad es que estás en un contexto cultural que te ha delineado, que es todo eso de tu alrededor que ha moldeado tu vida, que te ha afectado. También la verdad es que tienes ciertas ataduras y ciertas lesiones que has ido teniendo durante la vida o que ya las traes por herencia. Todo eso te define. Esa es tu verdad. Tu verdad te define cómo vives ante los demás con todo ese bagaje que traes.
¿Cómo vives esa donación a los demás? ¿O qué te impide vivir en la verdad? ¿Qué te impide ser para los demás, donarte a los demás? El reconocerlo, esa es la humildad. La única manera de delinear la humildad de Cristo en tu corazón es ir meditando la humildad de Jesús. Porque recuerda, ese es tu modelo, ese es mi modelo. Por eso, con la humildad rescatamos la inteligencia. Y la segunda parte de esta primera regla, que es las personas que practiquen la cadena de amor deben estar muy aventajadas en las virtudes, sobre todo la de la humildad y la del sacrificio. La segunda parte es el sacrificio. Y juntos, la humildad y el sacrificio son el cimiento de la vida espiritual. Jesús no se ahorró el sacrificio físico y moral. ¿Cuántos sufrimientos, cuántas carencias en su vida tuvo nuestro Salvador? Y nosotros soñamos con tener cada día más confort, más bienes, mejores casas, mejores coches, viajes, más oportunidades, no sufrir, no tener enfermedades, no pasar apuros económicos. Meditemos en la vida de nuestro Salvador para copiarlo. El sacrificio también es la base de la vida espiritual. También tengo que tener una actitud ante la vida. El sacrificio es hacer sagrada, es la savia de la vida espiritual. Que todo lo que vayas haciendo y viviendo sea sagrado, porque sacrificio es lo que le ofreces al Padre. Es lo mismo, sacre facere, hacer sagrada una acción. Cuando yo le ofrezco mis sufrimientos, mis padecimientos, mi mortificación, lo vuelvo sagrado. Nos cuesta un poquito entender, hasta los que vivimos en la espiritualidad de la cruz, darle esa justo valor, ese justo significado al sacrificio. Decimos, ay, me sacrificó mucho estar cocinando. Ay, es que me sacrifiqué mucho al cuidar a mi hijo enfermo. Pero, ¿realmente lo ofreciste? Tú puedes hacer todo eso por amor a tu hijo, a tu familia, pero no necesariamente eso se vuelve sacrificio, sino cuando se lo ofreces a Jesús. Pues decir, bueno, al inicio le ofrecí todo mi día. Dije, Señor, te ofrezco mi día. Sí, pero lo que hiciste, lo que ofreciste, te costó. Eso no importa. El sacrificio es hacer sagrado. O sea, hacerlo por Él, con Él y en Él. O sea, por amor a Dios. Yo hice la comida con Jesús, por Jesús y en Jesús. Y se la ofrecí, y la ofrecí al Padre. Yo cuidé a mi hijo enfermo, pero por Jesús, con Él y en Él, por amor a Dios. Si no fue así, podemos ir a misa y te puede costar. Lo puedes hacer por tradición, por costumbre, porque me lo pide, pero no lo estás haciendo por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, no estás haciendo verdaderamente por amor a Él. Si lo haces por amor a Él, es verdaderamente un sacrificio real.
Pero dices, híjole, lo tengo que hacer, porque tienes que, pero no, por amor a Dios, con Jesús, en Jesús y para Jesús lo hago, como ofrenda de amor. Pues ya me tocó, dices, me tocó y lo hago, sacrificio. Podrá ser algo fácil o algo difícil, pero eso no es sacrificio. Todo eso fácil, pero también eso doloroso, eso gozoso, si se hace por amor a Cristo y se hace con Cristo y se hace en Cristo, entonces sí se vuelve sagrado. Los sacrificio también son los sufrimientos de la vida, los padecimientos del cuerpo, la mortificación, el morir a mi querer, ya sea en mis deberes, que yo sé que tengo que hacer, en caso de hacer la comida, de manejar, de trabajar, de atender a mi esposo, a mis hijos, a un enfermo, a una amiga que necesita. Todos esa morir a mi querer para donarme a los demás. Si yo no lo hago con Cristo, por Cristo y en Cristo, ese sufrimiento, ese padecimiento, esa mortificación, morir a mi querer, se vuelven inútiles. Lo que se vuelve sagrado, sacrificio, es cuando yo lo ofrezco y me ofrezco con Él. Con Jesús me ofrezco al Padre por las manos de María, al impulso del Espíritu Santo. Entonces esa acción se vuelve sagrada. Solo se hace sagrada cuando se le entrega a Cristo para que Él haga suya y entonces se vuelve sacrificio. Por esta entrega rescatamos la voluntad, la fuerza de voluntad para poderme donar a los demás. Tengo que morir a mi querer desde que me levanto. Ay, me quiero quedar 5 minutos más, está muy rica la cama. Muero a mi querer y me levanto porque es mi deber, porque si no se me va a hacer tarde, porque no voy a tener el desayuno listo, porque tengo que atender a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, pero yo lo hago por amor. Muero a mi querer. Muero a mi querer de quedarme en casa cuando me habla por teléfono una amiga. Oye, necesito hablar contigo. Ay, tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, voy. Voy porque amo a mi amiga, porque de veras la quiero ayudar. O doy ese brinquito para hacerlo sacrificio y voy por amor a Jesús, con Jesús y en Jesús. Y yo amo a mi amiga desde Jesús. Yo hago el desayuno a mi familia por amor a Jesús. Desde Jesús yo los amo, los atiendo, me dono a ellos, pero con Jesús. Soy esa imagen de Jesús, en Jesús y por Jesús. Y entonces, al hacer esto, yo voy desmantelando, rompiendo, quitando ese antídoto contra esos vicios que son la inmortificación, la comodidad, la gula, el sensualismo, la molicie, la pereza, las adicciones a las drogas, al alcohol, a la comida, a la bebida, al trabajo, a la televisión, al celular, todas las adicciones que tenemos. A la inmolación. Dijimos que la mortificación es morir a mi querer. Y la inmolación es no querer sufrir, padecer, donarme,
esforzarme. El sacrificio, porque yo transformo eso, todo ese sensualismo. Vimos que son las dos grandes vertientes de los vicios, la soberbia y el sensualismo. Por la humildad, yo apago esa soberbia. Y con el sacrificio, yo combato el sensualismo, el sensualismo de la comodidad, de todo lo que sientes, lo que te gusta, lo que disfrutas. No es que no lo disfrutemos, no es que no nos guste, pero lo hacemos con Jesús, por Jesús y en Jesús. Yo descanso y ay, qué rico me sabe o ver la televisión, pero lo ofrezco, pero no soy adicta a la televisión. No soy adicto al estar cómodo, que se vuelve pereza, no quererme mover. Todo eso son parte del sensualismo, por eso son las dos grandes vertientes de los vicios y son los cimientos de las virtudes, la humildad y el sacrificio, y por eso van juntas. Entonces, la entrega de mí mismo a Dios y a los demás como ofrenda, ese es el que es sacrificio. Y con eso desmantelo la coraza del poseer, porque una persona que no se da a los demás termina poseyendo cosas, termina poseyendo personas. Las personas ofrenda, sacrificadas, son mucho más felices que las egoístas. Estas dos vertientes de la primera regla, que son humildad y sacrificio, van juntas, siempre van juntas. Y entonces yo tengo una actitud ante la vida que yo tengo que esforzarme, por eso es la parte ascética. Ascético es el esfuerzo personal. Yo tengo que esforzarme en vencer todos estos vicios, en ir cortando, quitando toda esa costra grande que me está envolviendo como el escultor, para que vaya apareciendo la imagen y semejanza de Dios. Conchita nos dice, seamos generosos con Jesús, llenémonos de santo entusiasmo por vivir esa cadena de oro que nos hará santos. Practiquemos todas las virtudes. Y vamos a ver en este esquema, para yo ser humilde y sacrificado, necesito ser un alma de oración. Porque ¿cómo voy a hacerlo todo por Cristo, con Cristo y en Cristo, si no estoy en esa intimidad, en ese diálogo con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, que esa es la oración? No nada más ratitos de oración, tengo que ser alma de oración, que mi vida se vuelva una oración. Yo necesito, para ser humilde y sacrificado, la pobreza de cuerpo y alma, desprenderme de las cosas, de las personas, para hacerlo todo con Cristo, por Cristo y en Cristo. Yo necesito imitar a María en su sí, en su obediencia. Tengo que ser obediente, pero pues en oración yo escucho lo que tengo que obedecer, de lo que me tengo que desprender. Yo tengo que tender a todo lo recto y santo para poder ser humilde y sacrificada. ¿Y cómo voy a ser humilde y sacrificada si no amo la cruz? Vamos a ir viendo cada una de las reglas. Ahorita estamos profundizando en la primera, que es la humildad y el sacrificio. Nosotros, para poder ser humildes y sacrificados, necesitamos practicar virtudes para ir delineando
a Jesús en nosotros, las virtudes de Jesús. Necesitamos la humildad, el dominio propio, la pobreza, la obediencia, la oración, el sufrimiento, la mortificación, la constancia, el desprendimiento, la firmeza, por mencionar algunas. La humildad es el áncora donde está anclado el propio conocimiento de nuestras miserias. La humildad nos enseña a conocernos y a despreciarnos. Esta hermosa virtud la practicaremos todos los días meditando como nos dice Conchita. Digámonos, ¿qué soy? Miseria. ¿Qué tengo? Pecados. ¿Qué puedo? Condenarme. ¿Qué valgo? Nada. ¿Qué merezco? El infierno. Y también Conchita nos da unas prácticas para vivir la humildad y el sacrificio. Dice ella, no acostarse sin haber hecho antes algunos actos de humildad entre el día, actuándonos de nuestra indignación. Por eso las preguntas anteriores. Si caemos en alguna falta, no extrañarnos de nuestra miseria y con amor y confianza proseguir nuestro programa de humildad. Pensar cuál es el punto en que más nos cuesta humillarnos, rompiendo con él y venciéndonos con amor. Cuando alguien nos humille, no enojarnos y no contestar a la defensiva, ni mentalmente ni con actitudes, sino decir, esa soy yo. El Señor me está practicando la humildad. Pensar ese punto. Después nos dice, nos sacrificaremos con un fin de expiación, de expiar nuestros pecados y los pecados de los demás, mortificando la vista, el olfato, el oído, el tacto, que si amamos a Jesús, nos la ingeniaremos en hallar ocasiones de contrariar la naturaleza mortificándonos. Y no es masoquismo, yo muero a mi querer por amor a Jesús para parecerme más a Él. Todos los días apuntaremos los actos de humildad y de sacrificio que hayamos hecho en el día para ofrecerlos a Jesús por las manos de María en favor de la Iglesia y en reparación de tantos pecados por nuestro México, por el mundo, por nuestra familia, por nosotros. Por esto, por todo esto, solo podemos decirlo y hacerlo meditando y contemplando a Jesús humilde y manso de corazón. Meditemos en la vida de Jesús y comparemos cómo vivo yo. El inmortal se vuelve mortal, se abaja, se hace hombre. El rey se vuelve esclavo, nace entre animales, asume una vida oscura y anónima. Su madre y su padre no son gente notable. Escoge una clase social baja. Se sujeta a la obediencia de padres y maestros. Soporta no ser reconocido por otros. Su palabra y sabiduría
es poco apreciada por su generación. Carga con la culpa y los malos modos de otros. Es desconocido por los suyos y pasa por loco. Es un rey que monta un humilde burro. Lo traicionan sus amigos y lo abandonan los demás. Resiste a la burla y a la traición. Abraza todo el sufrimiento corporal. Es juzgado y condenado culpable. Acepta morir desnudo como un malhechor. Se queda como cosa en la Eucaristía, como pan. Y vive guardado en un sagrario, esperándote. ¿En qué descubro que la humildad y el sacrificio que Jesús asumió es por mi amor? ¿Cómo correspondo? ¿Me conozco realmente? ¿Descubro mis raíces de soberbia? ¿Qué sacrificios estoy dispuesta a asumir para parecerme a Jesús y combatir mi sensualidad? De estas dos virtudes que hemos visto, humildad y sacrificio, ¿qué te ha llamado la atención? Terminamos de ver la primera regla. En el siguiente video vamos a ver la segunda y la tercera. Y terminamos dando gracias a Jesús porque nos está descubriendo esta maravilla, porque nos ha escogido y nos ha invitado a vivir su cadena de amor. María, cúbrenos con tu manto y ayúdanos a corresponder obedientemente, fiel, siempre como tú. Espíritu Santo, sigue iluminándonos, sigue guiándonos para poder ser esa imagen y semejanza, ese proyecto del Padre. Padre, queremos que me veas y que los veas a cada uno de nosotros. Veas a tu Jesús en nosotros. Y todo esto te lo ofrecemos para tu mayor gloria. Amén.